No se es de donde se nace, sino de donde se ha estudiado el bachillerato, decía Max Aub. Abel Lacalle pasó su infancia en Trujillo y cursó el bachillerato en Almería. En esta ciudad residió el resto de su vida. Fue profesor de Derecho Público Internacional de la universidad y, junto con otros socios, abrió un despacho desde el que ejerció la abogacía. Conocía profundamente la ciudad y disfrutaba de los paisajes de su entorno, las sierras de Gádor y Filabres, el valle del Andarax, el Cabo de Gata o el desierto de Tabernas. Un entorno árido en el que el agua cobra una significación especial. Abel Lacalle Marcos y soy profesor de Derecho. El derecho fue para Abel la herramienta para combatir los abusos de los poderosos y hacer un mundo más justo. Abel tenía un concepto del derecho, un poco como la fotografía, es decir, el derecho como arte, un derecho que se puede interpretar, estirar, pintar, con el objetivo final, pues eso, de esta idea de ecuanimidad, sostenibilidad. Abel de repente era un gran jurista, que cualquiera que debatiera con él siempre era sumamente respetuoso, pero sumamente potente. No buscaba las normas, la ley, qué decía la letra pequeña, sino cuál era el sentido de la ley, qué problemas quería resolver en la sociedad y cómo afrontarlo a través del derecho. Ha sido un muy buen jurista, un excelente jurista, que ha dejado ideas innovadoras que han abierto camino, no solamente en España, sino en el derecho comunitario en la Unión Europea. Consiguió muchos éxitos para el medio ambiente, para la buena gestión de las aguas, para la defensa de lo común. Cualquier otro catedrático de Derecho Administrativo miraba a Abel con respeto porque era el que traía las ideas que se iban a imponer en el año 2000, se aprobó la Directiva Marco, y él era el experto en la Directiva Marco, él era el experto en esos nuevos enfoques jurídicos, ¿no? Siempre cuando te diriges a un experto en alguna materia muy técnica, tienes el miedo de pedirle información y no entender nada. Con Abel tenías la garantía de entenderlo todo. Yo como jurista no estaba dando una información que fuera exclusivamente para juristas, o para jueces, o para notarios, o para cualquier otro profesional. No, estábamos dando información que tenía que converger con otros conocimientos geográficos, ecológicos. ¿Y qué ocurría? Que ese profesional de la ecología estaba también dando esa información para que yo la comprendiera. Licenciado por la Universidad de Granada, se especializó en Derecho Ambiental y trabajó intensamente para que las directivas europeas se aplicaran correctamente en nuestro país, enfrentando numerosas resistencias. El perfil profesional, un experto en Derecho Internacional, en Derecho Ambiental, una persona que ha puesto el derecho al servicio de la nueva cultura del agua. Siempre decía que él tenía como una deuda importantísimo y muy grande a la Fundación porque él aprendió todo lo que sabe ya de derecho ambiental ahí, ¿no?, en la Fundación. En los años 90 del pasado siglo entra en contacto con otros académicos y profesionales empeñados en la mejora de la política del agua en el Estado español y Portugal, y junto con ellos impulsa la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una asociación de científicos y activistas involucrados en el impulso del conocimiento y su aplicación a la gestión del agua. Nueva cultura del agua, que no es que signifique que sea algo nuevo, sino que es una forma, una perspectiva distinta de encontrar el agua, el río, como una forma que no solo lo concibe como un input económico, como un elemento para producir algo. Esa confluencia de virtudes para la Fundación Nueva Cultura del Agua fue vital. En la Fundación tenemos poquísimos perfiles de ámbito jurídico. Dentro de esos perfiles, la persona que ha estado siempre más vinculada y que más volcada a la Fundación siempre ha sido Abel. En aquel conocimiento crítico que hemos tratado de fomentar en la Fundación, aquí ha consolidado en un grupo en el que están tanto regantes como ayuntamientos, como movimientos ciudadanos, como ONGs o como partidos políticos. Es decir, esa conjunción que se ha dado aquí es una riqueza que a mí me sobrecoge. Abel formó parte de la Junta Rectora de la Fundación desde su inicio, en la que desempeñó, entre otros cargos, el de presidente entre 2015 y 2024. Desde la Fundación y también mediante el ejercicio de la abogacía, aportó su bagaje jurídico a la mejora de la política del agua. Ya venía de lejos su compromiso activista
de involucrado, comprometido desde sus aportaciones técnicas, jurídicas con los movimientos sociales. Para la Fundación ha sido el pilar jurídico. Él ha estado en todos los aspectos. Cada vez que todos los de la Fundación teníamos alguna duda jurídica, levantábamos el teléfono y Abel lo resolvía. Los ríos no son meros canales de agua. La política de aguas del siglo XX, planteada como un problema hidráulico de almacenamiento y transporte de agua al servicio de la producción, ha ignorado que los ríos son complejos ecosistemas cuyas funciones han de ser mantenidas en buen estado, al menos con el fin de aprovechar los muchos servicios que aportan a la sociedad. Abel intervino de manera activa en la recuperación de los ríos ibéricos, evitando la construcción de obras como la de la presa de Viscarrués. Es un embalse que se lleva 30 años por parte del gobierno intentando hacer y que hay una resistencia social y intelectual muy importante para que no exista ese embalse. Abel ha estado implicado en muchas de las luchas en defensa del agua, aportando esa visión de jurística al servicio de esa defensa, pues desde luchar en los tribunales contra proyectos hidráulicos, por ejemplo, pues distintos embalses como pueden ser el de Viscarrués, donde ha conseguido victorias importantes. La prevención o minoración del daño provocado por los trasvases del Ebro o del Júcar al Vinalopó. Toda la comunidad científica española tuviera un conocimiento, una unanimidad en lo que es expertos en agua sobre que el trasvase del Ebro era un disparate. El trasvase Júcar-Vinalopó, que era el conflicto y la lucha que dio origen a Chukerbiu, nos ayudó mucho Antonio Esteban. Antonio y Abel hacían el tándem, digamos, técnico-jurídico para argumentar la irracionalidad que suponía hacer el trasvase Júcar-Vinalopó desde donde se estaba construyendo, reclamando el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos en los planes hidrológicos o denunciando la contaminación. El territorio, muchas veces no somos conscientes del papel que ocupa en nosotros. Y solo cuando nos falta esa referencia de un paisaje, es cuando notamos que eso tiene mucha importancia para nosotros. Él, de alguna manera, por ejemplo, litigió con el tema de los caudales ecológicos. Peleó mucho por esto, ¿no? Sobre todo en la cuenca del Tajo. Hizo una gran aportación a la verdadera restauración fluvial. Abel para el Tajo ha sido prácticamente todo. Era nuestro brazo en los tribunales. La escasez de agua no es propiamente un fenómeno natural. Se genera cuando se pretende extraer más agua de la que hay disponible. La contaminación difusa provocada por fertilizantes y pesticidas ha inutilizado para el uso de boca buena parte de las aguas subterráneas. Ahora, la intensificación de la actividad minera pone en riesgo el abastecimiento de poblaciones. Abel luchó en diversos puntos de la geografía ibérica contra los abusos de las compañías mineras y la dejación de las administraciones. También en las explotaciones petrolíferas marinas en torno a las Islas Canarias y Baleares. Nunca, jamás que se ha producido un accidente de esto, se ha podido restaurar ni la imagen del lugar donde ha ocurrido, ni tampoco los daños que se han producido en el medio ambiente, en la sociedad o en los patrimonios personales de las personas afectadas. La fotovoltaica, las energías renovables de otro tipo, en todo intervenía asesorando, apoyando. En el terreno de la minería estuvo vinculado tanto en el sector oriental de la comunidad autónoma como sobre todo en el sector occidental, graves conflictos que se están produciendo por la reactivación de la minería, ¿no? Se preocupó mucho de esta justicia social. Elaboró en el último año de su vida un informe relevante sobre cómo enfocar socialmente el uso del agua. Y él decía, Abel, con mucho sentido, que el agua es un bien de dominio público. El agua y sus ecosistemas es un patrimonio, es dominio público, El agua es un solo medio. Entonces, siempre que intervenimos el agua, estamos en un medio que tiene ese carácter globalizador y horizontal. Por otra parte, es un elemento limitado, que es vulnerable y que es imprescindible para la vida. Todo el ecosistema y toda nuestra propia sociedad depende de ese medio que estamos usando. Luego, es importante que todo el que use
ese medio, tenga una corresponsabilidad. Abel estaba convencido de la necesidad de profundizar la democracia con el fin de mejorar la gestión del agua en pos del interés general. Por ello, intervino en dos aspectos fundamentales para la democratización de la política de aguas: la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y la definición y aplicación de un marco de repercusión de costes justo, basado en el principio de quien deteriora, paga. El deterioro del medio ambiente es tan importante que si no se cuenta con la gente, si no se cuenta con el público en general, es imposible cambiar las costumbres, y las costumbres son la clave de cómo estamos organizando y relacionándonos con el mundo y con el medio natural. Implicar en todas las decisiones a la ciudadanía. Implicarla significa legitimar en cada momento del ejercicio del poder ese voto que me han dado. El éxito no es lo importante es que estemos construyendo una red de conocimiento crítico y que ese conocimiento crítico sea el que fortalezca a la ciudadanía para lograr una democracia deliberativa. Abel fue de las primeras personas que trabajó desde un punto de vista conceptual, pero también desde un punto de vista jurídico, en entender el papel de la participación pública en la gobernanza, en la gestión del agua, ¿no? En la gobernanza del agua. Junto al rigor analítico y la competencia profesional del jurista, en Abel se encarnaban también los principios de la nueva cultura del agua, de reconocimiento de los valores artísticos, emocionales y espirituales del agua. De mente brillante, mirada lúcida y amor por la vida, Abel seducía con un racionalismo vitalista realmente singular. Combinado con una espiritualidad zen y con una faceta artística, fue un gran fotógrafo que dejaba huella en quienes le conocieron. Para Abel, compartir conocimientos y luchas por un mundo más bello y más justo era fuente de alegría, una emoción que contagiaba a las personas que le rodeaban. Nos ha aportado mucho, nos ha aportado conocimiento jurídico, pero sobre todo nos ha aportado valores. A mí me impresionó pues un poco esa combinación de sencillez, bondad y rigor científico, capacidad intelectual, ¿no? Era amigo y eso es muy importante. Te sonreía y de algún modo te estaba dando ya amistad. Era una persona en ese sentido muy cercana. Tomaba los temas con tranquilidad, los problemas los afrontaba sin preocuparse, pero los afrontaba y los resolvía. Abel era un sabio discreto, una persona muy discreta, pero bueno, con una sabiduría tremenda, ¿no? Es una persona que desde su discreción más absoluta ha puesto todo su conocimiento, todo su saber en la defensa de un montón de luchas y de causas justas. Cómo él gestionaba la rabia y cómo él gestionaba la frustración que tenemos los activistas, y me transmitió muchísima paz y calma. Y entonces cuando a veces veía que mi agitación iba en contra de la calidad del trabajo, tenía a él como referencia. Bueno, yo de Abel destacaría fundamentalmente su humanidad. Era una persona tremendamente humana. Luego tenía una capacidad pedagógica impresionante. Abel fue sobre todo un amigo. Se podía hablar prácticamente de todo con él. Era una persona muy racional en el análisis jurídico, pero también era una persona sensible, una persona preocupada por la espiritualidad, con una tendencia al análisis, a la reflexión, a la filosofía. Le gustaba aprender colectivamente, le gustaba debatir ideas, ¿no? O sea, hacía sus propuestas y tenía evidente sus reflexiones y era nuestra guía jurídica en gran medida, ¿no? Era una persona muy ecuánime que vamos a echar muchísimo de menos en lo personal, en lo profesional, y que deja huérfano en lo jurídico a muchos colectivos y movimientos que defienden distintos aspectos del medio ambiente, porque yo creo que es difícil encontrar una persona que con esa increíble generosidad se involucrara siempre y estuviera disponible siempre para todos. Eso sí deja un gran vacío, la verdad. Entre los muchos regalos que nos ha dejado, hay uno especial: el de haber logrado la protección de una especie endémica seriamente amenazada por la expansión de los invernaderos almerienses, el arto. Uno de los últimos recuerdos que tengo de él, que el último viaje que yo hice a Almería nos llevó a conocer un arto al cual le tenía especial estima, un arto espectacular. Un arto es un arbusto muy espinoso, de ramaje muy intrincado, y por lo que me han contado,
sus cenizas se esparcieron debajo, no sé si de ese arto u otro, pero se encontró al final con el arto.